Bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos por empezar. Gracias a los organizadores. La verdad que es muy buena jornada lo vienen implementando. Y bueno, y felicitarlos sobre todo. Felicitarlos a ustedes y felicitarlos también a todos aquellos que nos están escuchando ahora en tiempo real y también a aquellos que nos van a escuchar después en offline, ¿no? Bien, bueno, como ahí me presentaron, mi nombre es Julio Valderrama. Igual como va a quedar esta presentación disponible, o sea que después la van a poder consultar en algún momento. Ahí tienen algunas referencias, algunas simplemente para que lo tengan como, como una guía. Y sobre todo que les digo a los que trabajamos en el tema de ciberseguridad que, bueno, me pueden hacer OSINT, hay técnicas de OSINT que pueden hacer perfectamente y recolectar, y de paso es una forma de aprendizaje, ¿no? También a la organización a la cual, o sea, como bien comentaba recién en una presentación, o sea, tanto hemos fundado y también estamos colaborando y trabajando activamente con la comunidad. Bien, qué tema interesante sobre el tema de la colaboración con las organizaciones civiles o el sector civil, ¿no? Porque a veces se habla mucho sobre el tema de la colaboración, cooperación, se habla mucho y a veces cuál es la realidad. Y le voy a contar acá las dos caras, ¿no? La cara por ahí, la teórica y la cara práctica también, ¿no? O sea, porque a veces es bueno conocer ambos aspectos y en base a eso no quiere decir ni que está bien ni que está mal, simplemente son diferentes puntos de vista y en esos puntos de vista a ver cómo podemos mejorar o podemos incluso o a veces rediseñar ese tipo de procesos, ¿no? Como un comentario sobre el tema de los modelos stakeholder, o sea, de los múltiples partes interesadas, por decirlo así, cuando hablamos, y van a ver que acá está la sociedad civil por un lado, el sector público, el sector privado y la academia, ¿no? Todas estas dimensiones que son, ahí, se necesita participación y realmente todos esos actores tienen que colaborar activamente. Activamente, desde luego, en la temática que le corresponde y siempre en el objetivo, y en el objetivo de cada organización, ¿no? Básicamente, lo que se trabaja siempre es una cuestión de consenso, y así como hay modelos de gobernanza, por ejemplo, en el caso de gobernanzas dentro de la parte de Internet, u otros modelos diferentes que realmente funcionan muy bien, acá en el tema de la ciberseguridad es algo interesante y la participación activa de todas las partes realmente es muy importante. Esto quiere decir que la ciberseguridad no se hace solamente, no lo maneja el sector privado, no lo maneja el sector público, no lo maneja la academia, ni tampoco la sociedad civil, que es la parte por ahí que en algunos casos dirán, pero es la más alejada. Depende. Siempre hay un depende. Depende cómo es la organización. Las organizaciones civiles o las asociaciones civiles tienen un rol y también cómo fueron creadas. Y hay muchas asociaciones civiles que son muy conocidas, que quizás el día a día y a veces uno por ahí pierde la visión, o no la visión, me refiero al tema de encontrar quiénes son aquellas, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre el tema de este modelo de consenso, cuando hablamos sobre el tema del proceso abierto, del tema inclusivos, del tema de la igualdad de inclusiones, de condiciones, es todo lo que vamos a ver y también la visión compartida y solamente también y descentralizada de una problemática clara a resolver, que en este caso es la ciberseguridad de trabajar en equipo. Estas organizaciones, como bien les comentaba, tienen diferentes roles, los diferentes modelos de colaboración y cooperación, por nombrar algunas de ellas, van a ver acá, por ejemplo, vamos a ver que tenemos el modelo de IGF, tenemos el modelo de Cloud Security Alliance, el modelo, por ejemplo, de la OEA, el modelo de Artificial Group, después modelos, por ejemplo, de otras organizaciones que, como figuran ahí en los logos, que son organizaciones civiles y son conocidas, y la lista, pues, podemos seguir una lista muy larga. Lo importante, y siempre lo que recalcamos sobre las asociaciones civiles o las organizaciones civiles del sector civil es cómo van a participar y cómo es la colaboración o cuál es el aporte que se hace a la comunidad puntualmente desde el objetivo, ¿no? En este caso nosotros, hablando en nombre de Proyecto Aurora y también podría hablar en otro rol, pero me voy a centrar en el rol de Proyecto Aurora, donde el objetivo es claro. El objetivo para nosotros es el tema de la colaboración y la cooperación. Pero no queda solamente en el tema del título, porque a veces tenemos solamente un título y otro tema también realmente tenemos otras cuestiones que son necesarias a interpretar, ¿no? Dentro de este modelo, por ejemplo, de este aporte, hay algo importante. Hay algo importante que es el tema de las cuestiones relacionadas a qué? A los recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos ahí, perdón, me volví hacia atrás, ahí está. Sobre el tema de cuando hablamos sobre el tema de los recursos humanos. Y antes de empezar con el tema de las cuestiones relacionadas al tema de recursos humanos, tenemos una cuestión que no es menor, que es el tema,
lo que se le llamamos las amenazas. Cuando hablamos de amenazas cibernéticas, y estamos hablando ya en un contexto técnicamente de la parte de ciberseguridad, y los niveles de gravedad que tenemos, algunos dirán, ¿es una cuestión de perspectiva? Depende. ¿Es una cuestión de experiencia? También depende, también es de interacción y la conciencia. En realidad, todas estas cuestiones se van interrelacionando. O sea que lo que vamos diciendo es, ya sea que vamos por, en algunos casos, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, con cuestiones de persecución en el tema de actos criminales o actos específicos del terrorismo o actos híbridos, en realidad es una forma de trabajo y es una forma de experiencia y es una forma de cómo interactúa cada uno de los roles. En este caso, en este caso del sector público, ¿no? Dentro de este punto de vista, a veces la percepción y la opinión que tenemos, a veces uno dice, bueno, realmente, la percepción que tenemos con aquellos que trabajan en temas cibernéticos o que afectan a temas cibernéticos, es también difiere, depende de qué, de conocer realmente cuál es el corazón, el trabajo y cómo está trabajando, ¿no? Uno también puede decir, bueno, en realidad uno puede tomar noticias y lo que generalmente se toma en las noticias, vieron que ahora es el tema más allá de la que todos sabemos, de las noticias falsas y todo lo demás, es realmente saber cuál es la noticia verdadera, o cuál es el canal, o cuál es la información verdadera, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo así anecdótico que seguramente todos hablaron y todos escucharon seguramente lo que les pasó a Facebook en su momento. La cantidad de especulaciones que salían en los medios, y no solamente en los medios, en colegas, en tecnologías, era tan grande. Desde luego, o sea, la realidad la va a saber solamente la organización, y la organización va a comunicar y va a informar de acuerdo a lo que tenga establecidos sus planes de comunicaciones, tanto internas y externas, y de acuerdo a requisitos que tienen propiamente dicho de la organización. Entonces, la información que a veces surge o que trasciende va a ser, sí, es una información verdadera de la organización o información que son de una mirada y desde una experiencia o desde un tema de perspectiva diferente, ¿no? Muchas veces estas preguntas, a veces que uno se hace y las que están acá, por ejemplo, son preguntas que tienen también relevancia para quién. Para funcionarios de la fuerza del orden, para los fiscales, para abogados, defensores, para el Poder Judicial o cualquier otra parte interesada que es necesario realmente ver cuál es la función o cómo está trabajando con estas cuestiones, ¿no? Eh, y seguimos en esta misma línea, si hablamos del tema del enfoque, ¿no? El enfoque del tema de la colaboración, ¿no? A veces el enfoque que uno dice que está en el tema de la cooperación, en el tema de ciberseguridad, que uno trabaja que en tratar de minimizar, que siempre lo que tratamos en ciberseguridad, tratamos de minimizar el impacto de un potencial ataque, ¿no? Y entonces ahí empezamos el tema de la cooperación y las preocupaciones de ambas partes, o de las diferentes partes. ¿Esto es una preocupación legítima? Claramente es una preocupación legítima porque realmente uno quiere proteger los sistemas, quiere proteger las infraestructuras a la cual tiene su ámbito de aplicación, y a partir de ahí hay que abordarlo de una manera diferente. En este caso es no solamente el abordaje desde el punto de vista teórico, sino desde la puesta de práctica, y cómo uno va a responder con cuestiones de forma que diríamos convincente por un lado, o acordadas previamente, y también base también del tema de cuáles son las expectativas de ambas partes, ¿no? Porque uno dice, bueno, muy bien, ¿cuál es la expectativa de colaboración que voy a tener del lugar? ¿Y cuál es la perspectiva o la cuestión de qué es lo que espero de la otra parte con el tema de la colaboración, ¿no? Más que nada que estos modelos, cuando hablamos de modelos de cooperación, a veces se trata de buscar o de prevenir o de minimizar los daños que representan generalmente las amenazas concretas. O sea, si una amenaza, por ejemplo, en un caso, no sé, un ataque de ransomware o un ataque, por ejemplo, no sé, un ataque dirigido de negación de servicio o cualquier ataque a infraestructuras, hay un montón de formas que hoy estamos expuestos, ¿no? O sea, todas las organizaciones, todas las instituciones como tal, están expuestos, o sea, tienen su grado de exposición, o sea, desde luego, va a estar protegida o básicamente la nivel de riesgo va a ser de acuerdo a que los controles que tengan implementado. Entonces, a partir de ahí empezamos a ir. Y esta realidad a veces que uno dice, pero es una realidad, ¿es actual o es histórica? No es de ahora. El tema de por ahí, la difícil tarea que se tiene sobre el tema de la cooperación entre las comunidades, que a veces uno dicen, ¿están todas interconectadas? Sí, pero a veces hay un tema, falta ese nexo, no solamente de conexión, sino ese nexo conductor y sobre todo el tema de ganar la confianza. Es, ¿cómo voy a confiar organización con organización sobre el tema de cooperación y la colaboración? Entonces, si vemos estas cuestiones, estas son debilidades concretas donde, en este caso, los delincuentes que utilizan tecnología, vamos a decir delincuentes cibernéticos, o que utilizan tecnologías
ciberdelincuente, por decirlo así, como lo denomina varias directrices relacionadas al tema de ciberseguridad. En este caso, conoce esas debilidades y es donde se maneja de la mejor forma y es el mejor terreno para manejarse. Si total, yo sé que no existe colaboración, no existe cooperación o los procesos en el tema de la parte de notificación, de cooperación y colaboración y trabajo son muy lentos o a veces inexistentes, entonces esa brecha es la que utilizan para hacer, bueno, un montón de actividades que realmente uno no está preparado para atacar en el sentido de la defensa, ¿no? De estar apuntando a toda la defensa de ahí. Todas estas cuestiones que a veces que se trabajan, por ejemplo, a veces uno dice, bueno, pero es un tema de reticencia, es un tema de qué? El tema está de la debilidad sobre el tema de la cooperación. Y bueno, hay que ver un poco también las cuestiones históricas también de cada organización, si se trabaja de forma solidaria, si realmente los actores que participan, si los actores tienen las competencias necesarias, cuál es el acuerdo específico que se trabajó. Sobre todo es cuál es el acuerdo marco y el acuerdo específico de trabajo en conjunto. Por ahí para la administración pública es mucho más fácil, por ejemplo, porque está dentro de un contexto, siempre y cuando esté dentro de ese contexto, pero el sector privado tiene otros intereses. Los intereses en realidad a defenderse son el negocio. En cambio, el sector público es el ciudadano. Entonces, los intereses, ambos tienen un papel importante, desde luego. Y la sociedad civil también, desde luego, los intereses tratar de proteger siempre que, de proteger, de colaborar con la sociedad, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver cuáles son los diferentes puntos de vista y también cuál es diríamos, como se dice acá, la billetera, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto que se tiene, ¿no? Que es más importante. Pero más allá de todos estos que uno dice, a veces uno tiene roles de instituciones públicas, instituciones privadas, y todas esas cuestiones de datos relevantes, ¿están de acuerdo? De toda esa literatura también a veces hay evidencias concretas, ¿no? Que a lo largo de los años, ok, existen estos tipos de acuerdos, pero ¿qué se hicieron con esos acuerdos? ¿Qué se avanzó? ¿Cómo se trabajó? O cada vez que cada nuevo cambio que existe, por ejemplo, en una cadena de mando, realmente cuánto es el tiempo que después se demora, ¿no? Se demora en avanzar con estos temas, ¿no? Eh, dentro de estas líneas, o sea, y viendo todas las cuestiones de relación, dice, bueno, ¿cuáles son las diferentes razones para tener el éxito o no? Bueno, ahí conviven todos, conviven como les dije, o sea, los delincuentes cibernéticos, gente realmente también que son exploradores, por decir de alguna forma, de una forma simpática, y desde luego, y tuvan esa debilidad y ese vector. Ese es el vector que a veces se utiliza para qué? Para después agarrar y acceder a los sistemas, ¿no? En este problema, si lo quisiéramos enmarcar en este tipo de problemas, realmente, bueno, tenemos el tema de los recursos, los recursos, los famosos recursos en temas de ciberseguridad. O sea, uno dice, bueno, necesitamos tener recursos. ¿Para qué? Y bueno, para la actividad nuestra, para la actividad clara y concreta, ¿de qué es? De cuestiones realmente de contrarrestar, de mitigar, de minimizar el nivel de exposición de esas amenazas, de poder ejecutar ciertas acciones y prevenir estas acciones, pero bueno, el recurso es muy finito, el recurso ya sea tanto financiero y desde luego viene de la parte humana, ¿no? De esta manera, entonces, el dilema que se tiene a veces dice, bueno, muy bien, pero cómo se puede mejorar? Se está hablando muchísimo, se viene hablando desde hace años sobre el tema de que se necesita empezar a formar profesionales, pero no desde la formación ya universitaria, mucho, mucho, mucho antes. O sea, por ejemplo, una de que es algo que todos sabemos que es la falta por ejemplo, de perfiles de la parte de programación de desarrolladores. Y entonces, ¿pero dónde voy a desarrollar? Quizás el desarrollador o la persona que inicia en el camino del desarrollo, por ejemplo, ya en la cuestión universitaria, por ahí se le inicia cuando tiene que trabajar y estudiar, y a veces no le da el tiempo para hacer ambas cosas. Entonces estudia, trabaja, entonces por ahí no puede por ahí desarrollarse, hacer una actividad en paralelo de desarrollo. Pero a veces y se podría, por ejemplo, en algunos casos que empezaron mucho antes, esa mano de obra es algo interesante para cuando va creciendo. Entonces, una de las cuestiones que después vamos a ir viendo más adelante sobre el tema de cómo poder armar estos nuevos modelos de educación, ¿no? Y aparte de ahí viene una cuestión, es decir, bueno, muy bien, ¿cómo vamos a utilizar, por ejemplo, las tecnologías? Tenemos la experiencia, tenemos la formación, ¿cómo participa la sociedad? No esperemos solamente al sector público o al sector privado. Creo que es una colaboración de todas las áreas y es importante trabajar.
Y llega la dimensión, la famosa dimensión del ciberespacio, ¿no? O sea, uno dice que para el ciberespacio a veces realmente es algo que no tiene límites, efectivamente, o sea, es transnacional, no es solamente acá. Antiguamente, por ejemplo, había una problemática específica de tecnologías y bueno, sabíamos dónde era. Hoy, con el tema del ciberespacio, realmente esto es esta omnipresencia que tiene el ciberespacio, en realidad, por un lado, eh, para algunos dicen, bueno, pero ¿cómo me protejo del mundo? O sea, a través de lo que está detrás de ese equipo de borde hacia Internet, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, sí, algo curioso que la otra vez hablando con un colega me decía, hay algo que no me deja dormir, es lo que está pasando, es el miedo en sí de que un día me despierte y que realmente en la organización a la cual represento realmente tenga un ataque en la cual no se pueda recuperar y que realmente afecte a todos, no solamente afecte al negocio, sino que afecte a todos, que ese sea un golpe muy bajo. Y es algo no menor, o sea, en realidad, porque este tipo de preocupaciones lo tienen muchos CISOs o muchas personas que están a cargo de infraestructuras. Entonces, bueno, esa es la parte que a veces hay que trabajar y que trabajar en todo en la parte del equipo, ¿no? O sea, que hay que trabajar en esto en equipo. Entonces, cuando uno empieza a trabajar sobre estos modelos de cooperación, y a veces dice, bueno, muy bien, ante un problema y se empiezan a gastar los recursos en forma desordenada, por decirlo de una forma, los tiempos que se dedican, los tiempos, cuáles son los tiempos a la cual se va a aplicar o dedicar para realizar ese tipo de actividades para reforzar, y sobre todo es el tema de cómo trabajar de una manera también colectivamente, no solamente individual. Y sobre todo, en este caso, es cómo armar los modelos de cooperación que me va a permitir que ofrecer mecanismos más que nada diríamos, institucionalizados para ayudar a prevenir todas estas cuestiones, ¿no? Diríamos que en sí, en esta cuestión de lo que es el impacto que podría tener, son diferentes modelos. Los modelos pueden ser cualquiera. Y este pensamiento que a veces uno dice, pero realmente es importante trabajar, por ejemplo, con el tema de los niveles de cooperación, de colaboración, cuando tengo que entregar información. Y la respuesta va a ser depende de quién es el modelo, quién es el actor, quiénes son los que participan. Bien, sobre este modelo, por ejemplo, a veces lo que uno dice, se habla sobre el tema de estos enfoques, que uno también, están los famosos enfoques, y les denomino, por ejemplo, el tema de la miopía del enfoque, porque uno dice, sí, el enfoque es esto, está bueno, el enfoque teórico está bueno, hay muchos enfoques muy teóricos, muy interesantes, hay literaturas muy interesantes, pero también tenemos una realidad, la práctica. La práctica del día a día, el que uno dice, bueno, muy bien, arranqué y, por ejemplo, uno puede hacer la mejor, diríamos, el mejor plan, la mejor estrategia, las mejores actividades para trabajar. Y desde luego, por otro lado, tenemos que la organización o gran parte de los tomas de decisiones van por caminos diferentes. O también las organizaciones en las cuales dice, queremos llegar a este punto y sobre el otro lado, no siempre se logra llegar ahí. Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar con el sistema de enfoque, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en estos modelos de enfoque, uno dice, bueno, muy bien, ¿cuál es el mejor medio o la mejor forma de mejorar el tema de la ciberseguridad? O sea, la primera pregunta es, ¿cómo voy a mejorar la ciberseguridad? ¿Cuál fue la mejor forma? ¿Cómo voy a convencer a la otra parte realmente de que es el mejor modelo, es el mejor camino para seguir, que es el modelo que me va a permitir reducir, por ejemplo, el nivel de exposición? Si bien lo que voy a gastar, voy a invertirlo, voy a hacer una buena inversión, ¿para qué? Para después tratar de tener un grado más de tranquilidad o, por ejemplo, un peldaño más de tranquilidad, ¿no? Y todas estas cuestiones que uno se va presentando sobre diferentes modelos, a veces son muy buenas como intenciones. El tema es cómo empezamos a trabajar, ¿no? O sea, las horas de vuelo, las famosas horas de vuelo. A ver, está muy bueno. Aprendimos, llegamos, por ejemplo, cuando uno sale de la facultad, dice, uy, conseguimos la mejor nota, no sé, la mejor nota, las notas excelentes que uno llega, y después se encuentra con la realidad que dice, a ver, por ejemplo, un ejemplo, no sé, el conectorizado. Bueno, mira, aprendí toda la teoría en el conectorizado y uno va a trabajar en el campo y la gente, para aquellos de los comunicantes, o sea, todos los de telecomunicaciones, dice, uy, a ver, tengo los elementos, por ejemplo, para armar, no sé, un conectorizado para, por ejemplo, por una antena radio, por un conectorizado, y quizás
no los tiene o tiene los elementos básicos y bien esos se levantan y se arman esos elementos. Entonces uno dice, pero ¿cómo? No armaste no me diste la impedancia, no me diste la pérdida que tengo sobre ese tipo de conectividad. Y uno dice, sí, teóricamente tengo una pérdida, capaz que uno tiene el instrumental para medirlo y realmente es significativa la pérdida, pero el equipo funciona. Entonces, lo tenemos todo en un modelo teórico y en un modelo de laboratorio, pero también en la parte práctica es donde realmente funciona. Uno dice, bueno, muy bien, vamos a ver realmente cuánto es lo que soporta la carga, cuánto es, por ejemplo, vamos a hacer una prueba de estrés, a ver si realmente los sistemas soportan, si los canales de comunicación soportan. Bueno, eso lo vamos a hacer no con las cuestiones de carga, de la carga operativa, se hace generalmente en los laboratorios con valores que por ahí son representativos, pero por ahí no es la carga el día a día. Si esto lo llevamos, por ejemplo, en una analogía, es como el generador eléctrico, ¿vieron? Bien, tiene la carga, por ejemplo, no sé, por ejemplo, para una instalación de un predio, y cuando se hacen las pruebas, a veces las pruebas se hacen en vacío. Y la realidad, las pruebas reales y tangibles son con la carga completa. Entonces, desde luego, tiene que haber cuestiones de sistema de transferencia y todo lo demás, pero es importante realizar las pruebas y a lo que voy es que a veces los modelos pueden fallar. Pero está bien que se fallen. Mientras existan y mientras se piense hablar de este tema, a partir de ahí es todo mejora. Es todo de ahí empieza el tema mejora. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar y a ver cuáles son las mejores formas de agarrar y de empezar a mejorar estas cuestiones, ¿no? Entonces, empezamos el tema cooperación versus cooperación. Pero dice, bueno, ¿cómo versus cooperación? En realidad, a veces yo diría que si lo vamos a llevar por este lado es por ejemplo, lo vamos a dividir en cuestiones. Para algunos le van a preguntar es, ¿qué significa la cooperación? ¿No? O sea, ¿qué significa la cooperación? Es la primera pregunta. ¿Cooperación? ¿Qué significa la cooperación? No sé, yo justo no tengo acá, si parece capaz están respondiendo y no lo estoy viendo porque justo no tengo la consola, pero ahora lo vamos a poner. Y por otro lado es, ¿cooperar entre quién? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los actores? ¿Y cooperar hasta qué punto? Y ahí está lo bueno y lo malo de la cooperación y la palabra donde finaliza la cooperación. Entonces, ese punto y ese juego de palabras es importante también saber realmente cómo vamos a trabajar, dónde vamos a trabajar, qué tipo de trabajar. La cooperación tiene múltiples definiciones y significado, el contexto y la época, cuestiones culturales, circunstancias, un montón de factores, como todo. Ya sea, puede ser bilaterales, multilaterales, realmente cuál es el modelo que se va a tener. Y desde luego, esto, a veces también la cooperación es esto, sugiere que esto a veces uno dice, pero este modelo de cooperación es un modelo formal o informal. ¿No? Pueden funcionar ambos, o sea, pueden ser formales, pueden ser informales, desde luego va a tener un alcance limitado. Eh, ya puede ser gratuito o no gratuito. Desde luego, hay un montón de cuestiones que realmente importan este tema, ¿no? Y acá es cuando empezamos también a hablar sobre el tema de la ciberseguridad y en algunas profesionales se habla sobre el tema de, ok, estamos hablando de ciberseguridad y a veces tomamos temas de colaboración o cooperación donde intercambiamos cierta información que puede ser sensible, entonces ¿hasta dónde podemos intercambiar la información? Tenemos que regirnos sobre qué, las regulaciones de cada país, o sea, el tema de la parte de datos personales, sobre el tema de la privacidad y sobre el tema, bueno, también sobre el tema de las libertades civiles. Entonces, hay un montón de cuestiones que son muy finitas. Si tenemos un modelo por ahí más diríamos, castrense, más del orden de las fuerzas de las armadas o fuerzas de seguridad, bueno, ahí tiene un comportamiento sobre su ámbito de aplicación para algo específico. Pero cuando hablamos de colaboración o cooperación en el tema y salimos de las fronteras de lo que es de la organización, tenemos que ser muy cuidadosas realmente y claramente qué tipo de información y realmente de que no se avance o se viole otro tipo de los principios y de los derechos de las personas, ¿no? Entonces ahí es lo que tenemos que ver realmente qué es lo que cómo va a colaborar y qué es lo que va a colaborar. Y a veces el tema de los beneficios claros sobre el tema de la parte de, de la parte relacionado a qué, a cuestiones concretas, ¿de qué? Las cuestiones concretas sobre el tema de los beneficios estos son, por ejemplo, vienen, por un lado es, ¿qué alternativa vamos a tener? Por ejemplo, acá podríamos decir, bueno, muy bien, el modelo de cooperación, podemos tener, por ejemplo, o dice uno, ¿cómo voy a lograr este modelo? O sea, ¿cómo voy a trabajar? Y bueno, diríamos, a ver, a ver, ¿cómo lo podríamos decir, llevarlo a un ejemplo por ahí práctico, ¿no? Porque dice, uno, ¿cómo logra este modelo? ¿Cuáles son las medidas voluntarias? ¿Cómo va estas cuestiones?
En algunas cuestiones, si trabajamos con el tema de organizaciones civiles, es mucho por ahí más fácil que, por ejemplo, con organizaciones de la administración pública, o sea, de la de sociedad, del sector público. ¿Por qué? Porque tienen otras reglas, son reglas por ahí diferentes, reglas emanadas por cada organismo, cada institución, y que reportan seguramente en orden jerárquico a diferentes niveles y modelos en las cuales, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad tiene una potestad, cuando el Ministerio de, por ejemplo, Educación otra, y otros ministerios efectivamente con la ciencia y tecnología de otra. Entonces, hay que ver cuáles son los diferentes modelos para el tema del trabajo en sí. Cuando se trabajan, por ejemplo, sobre el tema de cuestiones relacionadas más que nada, es cooperaciones voluntarias, si es posible, la respuesta le voy a decir que sí, sí es posible, y de luego, va a depender cuál es el modelo marco o el modelo a seguir y a trabajar, ¿no? ¿Puede existir resistencia en estos modelos? Totalmente, totalmente. Nadie quiere, a veces, y esto es algo, que es un sistema de defensa del ser humano, ¿no? Que dice, bueno, ¿por qué viene alguien a colaborar? Algunos lo ven con muy buenos ojos y dicen, qué bueno, vamos a trabajar en equipo. Y otros dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen que venir? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Podría ser un modelo de cooperación, se me ocurre, ¿no? Vamos a hacer un pequeño, vamos a empezar a tirar ideas, o sea, una lluvia de ideas acá, ¿no? Por ejemplo, un modelo se podría decir, bueno, muy bien, eh, trabajamos fuerzas de seguridad, trabajamos no sé, un organismo, vamos a decir, una institución relacionada, puede ser, no sé, un ministerio de seguridad, por tomar un ejemplo, y donde uno dice, perfecto, voy a trabajar y podemos trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad. Perfecto, hasta ahí está bien, por ejemplo, en las competencias, dice, bueno, muy bien, tengo fuerzas federales, nos sentamos, armamos un gran equipo, un equipo puede ser, no sé, un SOC, un modelo de SOC, o el modelo que le quieran dar, el nombre no importa, lo importa es el trabajo, o sea, el nombre y lo demás, el nombre simplemente es anecdótico, simplemente es la identificación de la unidad, y están todos ahí trabajando en equipo. Si son todos trabajan del mismo equipo, o sea, son de la misma fuerza de las fuerzas federales, está perfecto. Lo que ocurre, por ahí dice, ok, está muy bueno, sería bueno incorporar otros o puntos focales de otras instituciones que nos va a permitir acelerar el proceso. Por ejemplo, podrían ser fiscalías, depende de la estructura, ¿no? Fiscalías, pueden ser fuerzas policiales o fuerzas de seguridad estatales o, ¿cómo se llama esto? Provinciales, u otras organizaciones que me permita trabajar para que cuando tenga una ocurrencia o un evento y necesite la colaboración rápida e inmediata, podría directamente en ese mismo lugar, desde luego, no va a acceder a toda la información porque uno tiene ese, segregadas las funciones y aparte hay un tema de confidencialidad, pero supongamos que está en el mismo edificio, en el mismo bloque o en el mismo piso, separado, y puede por ahí hacer este tipo de gestiones mucho más rápidas, ¿no? Entonces, a veces nadie dice, pero ¿por qué tiene que venir alguien de o por qué tiene que estar alguien de? A veces alguien de es muy bueno. La otra vez estaba hablando puntualmente con un gobierno en particular y este planteo, como han trabajado muchos países, es decir, bueno, muy bien, perfecto, traigan a cada uno responsable de cada una de las instituciones, entren en este SOC gubernamental, estén sentados en cada uno de ellos y a partir de ahí directamente pueden agarrar y la interrelación, por ejemplo, bueno, como ahí son todas partes interesadas y estamos hablando exactamente de todo de lo mismo, hablen y trabajen en el sentido de que cuando existe una problemática que podría afectar a diferentes instituciones, todos conocen esa problemática y pueden actuar mucho más rápido y la toma de decisiones también es más rápido. Desde luego, ese punto focal, desde luego, tiene que tener la conexión directa con el responsable de la institución de lo que lo coloca, ¿no? Entonces, esos modelos de cooperación, ¿a veces son posibles? La respuesta es sí son posibles. Hay antecedentes, hay un montón de antecedentes. Por ejemplo, hay antecedentes relacionados a esto, puntualmente, si lo vamos para el punto, empezamos, por ejemplo, en el 2015, y esto puntualmente en Estados Unidos, empezó este modelo donde realmente se autorizaba el intercambio de información más que nada orientado a qué, a temas de ciberseguridad entre que el sector del gobierno, el sector estatal, los gobiernos estatales, los locales, los tribales como ellos y los territoriales y el gobierno federal. Entonces, lo que permitía era por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Una normativa que es la S754, lo que me permitía justamente daba esta potestad y este permiso para colaborar. Y lo que hacía este modelo era buscar ¿qué? Cuatro objetivos puntualmente. Una es que el gobierno federal, por una parte, publique las mejores prácticas, por un lado, y de entonces las organizaciones pudieran utilizar esas mejores prácticas para defender aún más esas infraestructuras cibernéticas o esas infraestructuras, ¿no? Algunas eran críticas, otras críticas. Por otro lado, era identificar los usos permitidos que tenía el gobierno federal, los indicadores, por ejemplo, de amenazas que tenían, las medidas defensivas y al mismo tiempo sobre el tema de qué tipo de información y tratar de restringir información que realmente es sensible, que podría ser mal utilizada o mal interpretada por la sociedad. Porque a veces es el tema de cómo se transmite esa información.
Uno dice, a ver, un ejemplo. Encontré 10.000 vulnerabilidades en un sistema. Si eso lo llevan a la prensa va a decir, hay 10.000 vulnerabilidades en el sistema, estamos mal. Y depende, y la pregunta es, bien, ¿cuántos sistemas analizaron? ¿Qué tipo de sistemas son? ¿Qué tipo de vulnerabilidades son? Porque son vulnerabilidades, no sé, graves, medias, bajas. Pueden ser algunas, e incluso son temas informativos y lo han tomado como vulnerabilidades. Entonces, ahí está el tema. Esas vulnerabilidades, ¿cuál es el? Porque hay vulnerabilidades bajas que no se puede hacer nada, pero quizás se tienen medidas para agarrar y contener y proteger. Entonces, es hasta qué punto es grave esa información. Entonces, por ahí, por decir la verdad o por decir la información certera, se transgiversa y por ahí el otro público, el público receptor es el que no conoce o no sabe interpretar y está bien que no lo sepa, pero entonces tenemos que darle la información de acuerdo a esa fase de una forma más diseñada, más elaborada, ¿no? Entonces, por eso hay que ver, cuando hablaba sobre el tema de la retención y sobre el tema, o se restringe la divulgación, es cómo modelar esa información para que la información sea entendible para la otra parte, ¿no? Después también es lo que decía César, es dentro de esa misma línea, dentro de los antecedentes, tenía el tema que autorizaba que a las entidades a compartir indicadores de amenazas. Más que, y desde luego sobre las medidas defensivas que tenían que seguir. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, y llevarlo a un modelo por ahí al que no está familiarizado en el tema de gestión de incidentes y todo. Por ejemplo, cayó un phishing o un malware, por ejemplo, puede ser un ransomware, entonces, el equipo que se encarga a investigar ese artefacto, ¿no? O sea, agarra toda esa pieza, lo agarra, lo desarma, como diríamos, hagan de cuenta que es como un coche que lo desarman todo para ver dónde está la falla y, a ver, y entender cómo funciona eso, o sea, realmente cómo funciona ese caballito de Troya o otro modelo más. Y a partir de eso se saca lo que se llama indicador. Entonces, mira, bueno, este malware que llegó, por ejemplo, vamos a decir que es no sé, un ransomware, llegó y bueno, por ejemplo, cuando se logró hacer ingeniería reversa o se logró sacar información, decimos, se conecta a tal red, hace tal cosa, se ejecuta ciertas librerías. Esto, por ejemplo, aplica, por ejemplo, a ciertos sistemas operativos. Se generan algo, dentro de cada patrón se genera lo que es el hash. ¿Para qué? Para tratar después de, si se pasa por diferentes sistemas, para identificarlo rápidamente y no hacer un nuevo análisis. Porque imaginen que por ahí toman este artefacto, esta pieza, y sobre esa pieza lleva un tiempo del investigador, que el analista toma, y puede ser desde una o varias horas hasta varios días. Y en todo ese esfuerzo que se generó, la idea es poder volver a reutilizarlo, no que quede en el olvido, que realmente no sirva para algo. Entonces, esa información son indicadores, las famosas indicadores de compromiso, estos IOC son los que necesitan compartir. Por ejemplo, llegó esa pieza, uno dice, lo investigamos todo lo demás, y si uno comparte con la otra parte, que es justamente el tema de la cooperación y la colaboración, y es una entidad de confianza, entonces, cuando están interconectados los sistemas, esas plataformas, va a recibir la información sobre esa pieza, por ejemplo, uno va a agarrar el hash, es un numerito, lo va a colocar el hash y dice, efectivamente, si lo analizó, por ejemplo, no sé, la institución A y también la institución B. Entonces, en base a la información que han compartido, no vuelven a hacer el proceso nuevamente. Entonces, toman esa información y le pueden aplicar a los sistemas para proteger o hacer medidas preventivas hasta que se busque más información esto. Pero si no, empecemos a volver nuevamente cero. Entonces, si no estamos intercambiando información, tenemos 400 instituciones y las 400 instituciones hacen exactamente lo mismo y quizás cuando terminan, algunos van a poder hacerlo más rápido, otros más lento y otros por ahí no lo van a poder hacer porque no tienen, por ejemplo, el personal con las competencias. Y cuando tiene la ocurrencia sobre ese tipo de malware, quizás ya se replicó y es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque se perdió mucho tiempo, se perdió demasiado tiempo en investigar. Entonces, si alguien ya lo realizó, lo mejor es la compartir. Por eso es tan importante el tema de compartir información, ¿no? No es solamente quiero compartir información, no, información realmente que me sustente, que me sirva realmente. No es que va a compartir, a ver, tuve 200 ataques en el sistema. Y no, salvo que sea una botnet, salvo que sea, por ejemplo, cierta información, por ejemplo, sea más automatizado. Bueno, uno va a ver que uno puede compartir el tema de phishing, de malware, de tema de botnet. O sea, hay un montón de categorías y hay un montón de fit. ¿Y saben lo más interesante que tiene todo esto? Que hay plataformas gratis. Existen plataformas gratuitas. Y existe una red de colaboración a nivel mundial muy, muy grande y realmente que no se lo utiliza al 100%. Y siempre es, ¿por qué vamos a implementar? ¿Por qué vamos a utilizar
Y si yo tengo mi generación donde hago la investigación, ¿por qué voy a compartir lo que yo descubrí? Lo voy a guardar para mí. ¿Saben qué pasa con eso, con el tema de guardarlo para uno? Es que a veces, cuando se va a necesitar, se guarda y no comparte, el día que ustedes necesiten esa información, la otra parte, hay un montón diríamos, de avatar, le vamos a poner el avatar que no comparte, hay un montón de avatars que no comparten en el mundo, entonces están solitos. Entonces no hay información y no se puede compartir. Entonces por eso es importante, ¿no? Y el otro punto que tenía sobre el tema de este modelo de americano, que es un modelo, porque lo comento porque es un modelo que en realidad aplica para todo, no es porque es el modelo americano, es el modelo también que aplica, por ejemplo, en Estonia, en la Comunidad Europea, en ENISA, en Australia, en Singapur, en Gran Bretaña, o sea, en Inglaterra, o sea, y en un montón de otros países. Son modelos de buenas prácticas, ¿no? Siguiendo entonces con el otro punto era el tema del cómo de proteger la información personal, cómo se le exigen a las instituciones que eliminen, por ejemplo, información relacionada a temas que, por ejemplo, el gobierno dice, bueno, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tal gobierno, y justamente con lo que ha pasado, y que estamos en el modo de desaliento del tema de lo que es la pandemia, todas las que eran infraestructuras locales, en algún momento tuvieron la necesidad de salir toda la nube. Todos salieron a la nube. Muchos salieron a la nube y subieron muchos datos personales, ¿no? De acuerdo a la legislación, pero bueno, había una necesidad puntual. Acá no estamos diciendo si está bien o está mal. En realidad era lo que por ahí cada gobierno o cada institución decidió en ese momento tomar esa acción, quizás para el tema de la preservación y la protección de las vidas humanas, que es un poco el rol que tenían cada una de las instituciones, ¿no? O a diferentes roles. Pero después cuando se baja la información, o cómo se lleva la información, o cómo se baja, cómo se asegura que esa información no quede directamente en esos proveedores. ¿Cómo uno asegura realmente el cumplimiento directamente de las normativas que tiene? Entonces, por eso se trabajó de ahí. Si quiero, por ejemplo, y algo breve, por ejemplo, porque acá podemos hablar muchísimo más, también tenemos, por ejemplo, también el Parlamento Europeo, está la directiva de NIS, que no sé si algunas la conocen, por ejemplo, es una directiva de seguridad de sistemas de información que básicamente que trabaja sobre el tema, que empezó en el 2016 ya a trabajar, es cómo los Estados miembros tenían que, por ejemplo, se les exigía que estén preparados, por ejemplo, con equipos de respuestas a incidentes, ¿no? Y una autoridad competente, o sea, que exista diferentes tipos de sistemas de equipos de respuesta a incidentes y un equipo coordinador. Y otra cosa que le pedía a esa directiva, que se le solicitaba, que era un debe, ¿no? Era el tema de la cooperación entre todos los Estados miembros y crear que un grupo de cooperación para que cuando tuvieran un problema, trabajar estratégicamente para protegerse, ¿no? Y desde luego, algo tan importante que es la cultura permanente sobre el tema de la cultura de la ciberseguridad o de la seguridad de la información, por decirlo de una forma, ¿para qué? Que entre todos esos aspectos el tema de la capacitación en forma permanente. Entonces, bueno, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo no aprovechar todas estas medidas, estas dos grandes medidas que las implementaron los gobiernos nacionales, o sea, o los estados, por ejemplo, o la Comunidad Europea, que pueden aplicar en menor o en cuestiones más simples, por ahí de organizaciones pequeñas? Entonces, ¿eso es factible? La respuesta sí es factible. O sea, todas esas son factibles. Bien, dentro de lo que tenemos los objetivos, y cuando se habla sobre cada uno de estos, de los objetivos, y sobre los objetivos puntualmente, sobre los objetivos específicos que uno va diciendo ahí, por ejemplo, hay acá alguna lista que por ahí no es muy excesiva. O sea, por ejemplo, uno quiere que buscar y proteger, tratar de proteger a quién, al ciudadano, a las personas. ¿Por qué? Porque estos son claramente es el punto, el eslabón débil, donde realmente no solamente el tema del robo de identidad, hay un montón de cuestiones que están afectadas a ellos, donde también el tema de la privacidad, donde, por ejemplo, estas privacidades se ven comprometidas, por ejemplo, con los proveedores, por ejemplo, en los registros médicos, que es la cantidad de bases de datos liqueadas, de bases de datos expuestas que están. Por ejemplo, por ser sincero, y es más, esto diríamos casi tiempo real, ya vamos a aprovechar y vamos a ver directamente casi tiempo real. Por ejemplo, solamente hoy en el tema de bases liqueadas, por decir de alguna forma, les voy a decir cuántas tenemos que son publicadas, que se identifican en la DAR. Entonces, ya les digo, así rápido, acá. Al día de hoy, que es 8, a ver, sí, el 8, tenemos 8, bueno, 9 bases y 9 bases importantes
liqueadas directamente que están dentro de la DIP. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No es información que es netamente, por ejemplo, de carácter, diríamos, confidencial, que nadie pueda acceder. No, la respuesta es no. Son diferentes fuentes de información que publican información en diferentes grupos o en diferentes sistemas, y de esos sistemas uno se retroalimenta, porque también se retroalimenta. O sea, hay organizaciones que hacen ese monitoreo, desde luego ofrecen ese servicio, hay servicios gratuitos y hay servicios pagos, pero así como los servicios que uno tiene, están constantemente. ¿Por qué? Porque cuando uno se entera que existe una problemática del país de uno, o por lo menos el público objetivo de uno, trata de comunicar a cada una de las partes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos convenios con instituciones donde encontramos eso, desde luego vamos a reportarles a cada uno. No vamos a reportar de luego a todo cada organismo o cada institución tiene su competencia, ¿no? Pero esta información hay muchísima, y sobre el tema de los registros médicos, ni hablar, hay un montón. No solamente registros médicos, hay el tema, por ejemplo, de los portales de e-commerce, el tema de tarjetas de crédito. Hay realmente muy, muy grande la información que existe de esto, ¿no? Sobre el tema también, el tema de cómo colaborar también en el tema de cuestiones. En cuestiones más que nada, donde las organizaciones tienen datos comprometidos, podrían tener datos comprometidos, no importa el tamaño, si es algo chiquitito, es algo grande, donde, por ejemplo, ya sabemos que la parte de la industria financiera es algo donde realmente le pegan siempre, las fintechs, los bancos, las casas de inversión, los mercados de valores, donde hay dentro de los sectores, tanto en los sectores, por ejemplo, el sector público, y uno dice, bueno, tenemos el sector público, quizás es el más robusto en aspectos por el tipo de presupuesto que tiene, o los sectores, por ejemplo, más que nada orientados a la parte, o los provinciales o estatales. Pero, ¿qué pasa con los municipios? A veces los municipios no todos tienen por ejemplo, la, el ingreso para el tema, para hacer inversiones. Entonces, a veces podría ocurrir de que realmente son muy débiles. Eh, y esto es algo que ocurre, no es que ocurre, por ejemplo, en Argentina, ni por ejemplo, no sé, ni en Paraguay, ni por ejemplo, no sé, ni en Perú. Es algo que ocurre en general. Desde luego, Latinoamérica tiene un gran componente de debilidad con el tema de los municipios, y desde luego se necesita la colaboración, y ahí necesitan trabajar en conjunto, ¿no? Y así lo mismo, si seguimos hablando, hablamos del tema de la parte de salud, de la parte de los hospitales, que la verdad que cuando empezaron a aparecer, cuando empezó justo en el peor momento que nadie sabía y estábamos todos medio a la expectativa de todo, aprovecharon esa vulnerabilidad para que, para directamente para tomar y atacar a centros de salud, clínicas, hospitales, laboratorios, han publicado, lo han extorsionado, cuando los que no quisieron pagar, o pagaron una vez, pagaron dos veces, y si no pagaron la tercera vez, expusieron los datos, realmente donde tenemos delincuentes de calañas, de una calaña, vamos a dejar ahí mejor, porque si no tendríamos un montón de adjetivos, ¿no? Y después de las cuestiones también los sistemas de defensa, o sea, uno dice, sí, pero los sistemas de defensa, y es un ni, son sistemas, o sea, acá no tenemos, por ejemplo, un malware para militares y un malware para civiles, y un malware, no, malware es malware, y los riesgos son los riesgos, desde luego son contextos diferentes, depende de qué, están conectados, están interconectados, en tecnología, o sea, es lo mismo, o sea, no hay diferenciación, porque uno está en un lugar, en otro lugar, el riesgo es el mismo, ¿no? Y sin hablar sobre el tema de los sistemas de transporte, ¿no? Las líneas de transporte y todas las cuestiones de transporte. O sea que sí, la lista es muy, muy larga. Yo si quisiera acá podemos hablar horas, pero no es el objetivo. Entonces acá lo más importante es el tema de la realidad. Entonces cuando uno dice y habla sobre el tema de donde a veces en este mundo donde hay muchas amenazas y claramente sabemos que existen las amenazas, o sea, ¿existen las amenazas? La realidad sí. O sea, creo que no hay duda de que existen amenazas. Tenemos niveles de exposición, desde luego, vamos a tener niveles de exposición, depende a los controles que tenemos. Pero estas amenazas, muchas pueden ser desconocidas o invisibles o imperceptibles hasta que no ocurre el ataque en particular. Entonces, esa amenaza está. Entonces, cuando a veces uno habla sobre el tema de la amenaza, también dice, bueno, ¿cuándo ocurre el ataque? ¿Y qué pasa si ocurre el ataque? ¿Qué hacemos? Ok, ¿ocurre el ataque? ¿Cuándo va a ocurrir? No sabemos. Si ocurre, ¿qué hacemos? ¿Cuál es lo que hacemos? Hoy hacía una analogía con un centro de datos particular que decía, bueno, ¿qué pasa si se prende fuego esto? Entonces, ¿qué hacemos sobre esa amenaza? Era una amenaza más concreta, más por ahí de un riesgo relacionado más a una cuestión industrial, ¿no? Pero así como esas amenazas, el tema de ese ejercicio, que hay que hacer ese ejercicio, empezar
a ver, diferentes escenarios. ¿Qué pasaría con los escenarios para ver y tratar de empezar a modelar? A hacer ese modelo que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando en sí trabajamos en estos modelos, lo que ahí uno dice es proponer lo siguiente. Por ejemplo, por un lado es ver cómo lo voy a ver, por ejemplo, por otro lado es cómo voy a interpretar realmente si la colaboración y cooperación va a ser netamente algo local, si va a ser también, no sé, regional, o sea, sale de las cuestiones, por ejemplo, dentro de las leyes del país, cuáles son las cuestiones a tener en consideración. Y en base a eso, por ahí para las fuerzas de la ley es un poquito más complejo, por eso existen estructuras a través de otras instituciones que les va a permitir, por ejemplo, solicitar información o recabar información, desde luego, a través de esos medios. Pero, pero volviendo a las otras cuestiones, por ejemplo, de que si ya tenemos una cuestión de un delito, ya realmente sabemos que es tipificado que es un delito, desde luego, si es un delito, un potencial delito, hay que hacer es directamente la denuncia en los canales correspondientes para que hagan las investigaciones y después las fuerzas de la ley hagan las investigaciones correspondientes, ¿no? Pero ahí empezamos a trabajar a ver realmente sobre el tema del ejercicio, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, a veces me dicen sobre el tema de y las medidas depende, la medida es, hay muchos temas para abordar, o sea, hay algunos que hay, por ejemplo, están listados, pero en realidad no necesariamente. Eh, Uno tiene que presentarse y decir, bueno, muy bien, dentro de las medidas que uno tiene, sobre todo tengo que conocer qué, primero qué tengo que proteger, lo más importante. Lo más importante es tener la certeza de cuál es mi activo principal o cuáles son mis procesos principales. Cuando hablo de procesos, porque en realidad, o procesos o infraestructuras principales, qué es una infraestructura crítica, o cuáles son mis procesos críticos, o cuáles son las cuestiones que tengo que proteger. ¿Y por qué cuando hablamos de criticidad hablamos? La criticidad va a estar basada porque uno dice no sé, cada responsable área va a decir, yo soy el dueño y mis sistemas siempre tienen que estar activos. Bien, a tener el activo de todos los sistemas tiene un costo muy alto. La seguridad no puede ir en contra en contraposición del tema del negocio, o del negocio como tal, como institución y todo lo demás. Entonces, la pregunta es realmente, ¿qué es lo que tengo que proteger? ¿Qué es lo que tengo que brindar? Quizás un sistema, por ejemplo, de ambulancia necesita tener los canales de comunicaciones abiertos, los sistemas para comunicarse y, desde luego, los vehículos para transportarse. Disculpe. Entonces, sobre esto, seguramente van a ser eso, quizás no van a ser otros modelos. Puede ser, por ejemplo, modelos, por ejemplo, en las instituciones que atienden al público, quizás los sistemas que atienden al público. Por ejemplo, los hospitales, de luego, los sistemas que claramente sabemos que están interconectados para salvar las vidas humanas. Entonces, ahí es donde empezamos a ver qué es lo que es crítico y qué es lo que no. Empezamos a hacer un juego y analizar realmente qué es lo que es más crítico, ¿no? Tomando ese punto sabiendo qué es realmente lo crítico, lo crítico, ahí empezamos a ver realmente qué proteger, ¿no? O sea, cómo proteger, realmente qué tenemos que hacer, y este modelo podemos hacer varias cuestiones. Por ejemplo, también, ¿qué tenemos que saber? Hacer lo que digo, o lo que sugerimos, y no es lo que sugerimos nosotros, lo se sugiere en base a, a estudios, y es el ABC, por ejemplo. ¿Cómo estoy? Quiero sacarme la foto de cómo estoy. Es la primera vez, ¿cómo estoy actualmente comparado con qué? Con las cuestiones, no sé, por ejemplo, los controles mínimos de seguridad o de ciberseguridad para tener, por ejemplo, mantener la continuidad y la prestación de los servicios, ¿no? Y de que realmente no está afectado sobre el tema con problemas de divulgación de información por medio del tema de pérdida de confidencialidad o, o el no acceso a los sistemas por medio, no sé, por ejemplo, de la pérdida de la integridad, ¿no? Entonces, teniendo una hoja de ruta, voy a ponerme sacando esa foto de estar realmente cuál es el gap que tengo, cuál es la brecha que tengo entre cómo estoy y a lo que debería estar como mínimo. Ese es el punto fundamental. Pero para también conocer eso necesitamos conocer quiénes son los activos, cuáles son los riesgos, o sea, la gestión de los riesgos es importante en este tema, conocer. Por ejemplo, no es solamente el tema es ver cuál es la vulnerabilidad que tengo. Porque como le dije hace rato, uno puede tener múltiples vulnerabilidades en los sistemas. Los sistemas pueden ser vulnerables, pueden ser una vulnerabilidad baja, que simplemente fue informada y detectada, que no se puede hacer nada, o no se puede. Por ejemplo, el protocolo ARP, el protocolo, por ejemplo, de la tabla por ejemplo, de la resolución, por ejemplo, es un protocolo que es un protocolo Ethernet, es un protocolo dentro de la red, uno agarra la máquina, hace, no sé, una RP para ver un poquito cómo está y encuentra o hace, no sé, o ejecuta cualquier comando o hace un comandito en Python para ver más o menos cuáles son las máquinas que están y a ver quién me responde, ¿no? Entonces van respondiendo todas las tablitas de RP, o sea, va la MAC de versus con la IP.
¿Es un proto y si uno hace el análisis, ¿es un protocolo inseguro? Sí, depende. Depende, o sea, tiene sus niveles posiblemente se puede falsificar la información o mandar la información falsa. Sí, totalmente. Uno puede agarrar y decir, bueno, mira, cuando venga esta información, quiero que haga a partir de ahora la MAC adres esta es el IP de esta. Y uno puede falsear la información, es cierto, uno puede embeber, inyectar información falsa. Hagan de cuenta que es, por ejemplo, a ver, como yo le digo, que veo que los protocolos de Internet o los protocolos de las redes, como hablan y son hermosos, porque uno agarra y empieza, no sé, a correr por ejemplo, un analizador, o sea, un TCP/DAM o un Wireshark, cualquiera de las tools que existen, y uno ve la forma que se comunican los diferentes protocolos. Bueno, a mí me gusta, ¿no? No sé si a todos les gusta, pero es maravilloso. Entonces, la forma de comunicación y toda la comunicación. Pero bueno, y es como dice, uno está escuchando y en estos programas es como una gran oreja y está escuchando todo. Entonces escucha ruido, basura, retransmisión de paquetes, se pierden, colisiones de colisiones de paquetes. Y es un mundo muy divertido, un mundo dentro de la digital, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Entonces, uno le dice, por ejemplo, un ejemplo, dice, a ver, ¿dónde está, no sé, Julio, dónde está? Es un protocolo. Y otra vez yo le respondo, sí, Julio está acá. Pero quizás la otra persona pregunta, Julio, ¿dónde está? Y quizás hay una persona en el medio gritando, diciendo, yo soy Julio, yo soy Julio, yo soy Julio. Estoy mandando información de una forma, hablando con un megáfono. Entonces yo nunca voy a escuchar que me están llamando. Y del otro lado, todos van a creer que la otra persona es Julio. Y entonces, y todos van a creer que es eso. Entonces lo que estoy haciendo es suplantando la ruta, modificando la tabla. Entonces, esa modificación de tabla, ¿es fácil hacerlo? Sí. ¿Es una debilidad? Sí. ¿Es una entonces, ¿es una vulnerabilidad? Sí, es baja. ¿Qué puedo hacer con esa? Hacer eso, hacer otra cosa. ¿Lo puedo hacer desde internet algo? No, no puedo hacer porque es un protocolo evidentemente que es dentro de la casa, hagan de cuenta que está dentro de la casa, o sea, no puede hacer nada. Entonces, esas cuestiones a veces se identifican de una manera. Entonces, es importante saber realmente qué tipo de información o qué tipo de activos y qué tipo de riesgos tengo afectado. Esto qué quiere decir, las amenazas, las vulnerabilidades, esos tipos, el tipo de criticidad, la priorización, o sea, hay todo un conjunto de actividades que son necesarias, por ejemplo, que es parte del ABC, que es la gestión de los riesgos. Como tal, la gestión de los riesgos hay diferentes modelos para hacer, por ejemplo, si alguien, no sé, lo quiere usar el módulo de la norma ISO, la ISO 31000, es más holístico, es más diríamos, es más elegante. Y si queremos ir más a lo operacional, a lo del día a día, y bueno, vayan a la 2705 u otras normativas también, hay muy buenas normativas también de los estándares, de otros estándares de institutos de normalización que son hermosos, que realmente les puede ayudar, que son más operativos, ¿no? Pero volviendo al punto de esto, es basando el tema de los protocolos y esto que estamos hablando, el tema de los riesgos, el tema de cuáles son las medidas sobre el tema de la prevención, o sea, cómo voy a prevenir, cómo voy a proteger, cómo hacer los intercambios de información, o sea, toda esta información es necesaria para conocer realmente el tema del nivel de riesgo. Entonces, si yo necesito esta información, necesito trabajar sobre información concreta que es, ¿qué tengo de información, no? Y hablamos del famoso trabajo de equipo. El trabajo de equipo, y acá como están algunas de las cuestiones, el trabajo va a ayudar a hacer muchas cosas. Trabajando en equipo se pueden llegar a hacer muchas cosas. El tema es que tenemos que sacar el famoso, el ego, ¿no? El ego ese que yo soy yo, cada uno quiere tener su impronta, está bien, eh, o sea, qué sé yo, es una opinión y todos hemos pasado por ahí, o sea, cuando hemos pasado por ese camino, alguna vez todos hemos pasado por ese camino, pero lo importante de esto, o lo que por ahí podemos rescatar es el tema de cómo mejorar eso y decir, bueno, muy bien, ¿cómo vamos a trabajar en equipo? ¿Cómo voy a sumar? O sea, no quiero ser, no sé, un BFF, o sea, no quiero que seas mi mejor amigo, pero sí quiero que trabajemos en equipo, que hagamos algo en concreto, trabajemos con un bien común, el bien común en el sentido ya sea dentro de la institución o hacia afuera, ¿no? Entonces, esa es la parte de realmente de la cooperación y trabajar y aportar ese granito de arena, ¿no? Ese granito de arena diciendo, voy a colaborar y voy a trabajar de esta forma, donde puntualmente, trabajando en equipo, vamos a poder hacer varias cosas. Por un lado, dentro de los que están trabajando y en este tipo de modelos, a veces el modelo de colaboración también va a permitir que identificar potenciales amenazas, porque dice, mira, estoy encontrando esto, estoy identificando, entonces al identificar te voy a poder brindar información o te voy a avisar rápidamente, porque cuando
el área está trabajando netamente en la operación del día a día y en su trabajo, no se está fijando a nivel 360 de lo que está ocurriendo. Si hay otra organización que realmente, por ejemplo, está trabajando y mirando, la puede alertar y le puede dar esos avisos que les va a servir de gran utilidad. El tema sobre eso les va a permitir también ver sobre esas amenazas también la exposición o las vulnerabilidades, porque va a permitir, bueno, muy bien, si yo tengo esas amenazas y las potenciales vulnerabilidades que pueda tener, entonces analizo esas vulnerabilidades o quizás alguien detectó potenciales vulnerabilidades y también puede avisar. Eso me va a permitir priorizar recursos, me va a permitir, por ejemplo, también ver cuál es el costo-beneficio, análisis costo-beneficio, realmente dónde voy a priorizar. O sea, bueno, si yo tengo una organización que hace esto y otra hace esto y otra hace esto, y tenemos varias organizaciones que, por ejemplo, hacen diferentes actividades, pero nos retroalimentamos, entonces es algo muy bueno que nos puede colaborar, ¿no? También uno busca que proteger algo lo más importante, la protección de los activos, que son los activos los que tienen valor para la organización. El tema, por ejemplo, es comprender todas estas cuestiones que están pasando y a partir de ahí es tratar de minimizar todo el potencial impacto de un ataque cibernético para el futuro, o sea, estar mejor preparado. O sea, ¿esto quiere decir que se va a estar protegido siempre? No, para nada. Van a haber ataques y va a haber un montón de ataques seguramente, pero bueno, realmente ahí podemos ver de qué manera se puede trabajar, ¿no? Bien, entonces la pregunta es, ¿qué tienen que hacer las organizaciones? Entonces, acá las organizaciones yo a veces les digo que la mejor forma es sentarse en la mesa virtual, ahora tenemos la mesa virtual. Mira que ahora tenemos las reuniones virtuales y las mesas virtuales y las reuniones de directorios, o sea, diferentes reuniones que son virtuales, entonces tenemos las mesas virtuales. Entonces decimos, bueno, nos vamos a sentar alrededor de la mesa virtual y tenemos estas, por ejemplo, intercambio de opiniones y esta lluvia de ideas que nos va a permitir decir, bueno, muy bien, realmente qué es lo que tenemos, cómo estamos y en base de ahí, ¿qué vamos a hacer en conjunto? ¿Para qué? Para ver realmente cómo trabajar en equipo y si se puede trabajar, ¿no? Desde luego, y esto por ahí llevándolo un poco a lo que son las fuerzas de seguridad, también es importante que el tema de las fuerzas de seguridad también, ya esto hablando dentro de un modelo de instituciones públicas, tengan un rol importante con sus unidades especializadas, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, muy bien, porque ya tienen la experiencia, están trabajando todo el día, entonces realmente invitarlos a ellos a que den su opinión, también está muy bueno para que los escuchen porque, por ejemplo, o sea, ¿cómo voy a asegurar o cuáles son las cuestiones o los riesgos o cuáles son por ejemplo, los delitos típicos o los riesgos o las vulnerabilidades comunes que van apareciendo? Entonces, no es que van a dar la información, pero sí decir realmente dar su opinión de lo que está trabajando y les va a ayudar mucho a armar esos planes o por lo menos a tomar las medidas necesarias para después armar esos modelos o esa estrategia realmente del tema de seguridad, ¿no? Entonces, siempre es importante empezar a trabajar y a trabajar desde el punto de vista y en colaboración con todos, ¿no? Cuando a veces hablamos sobre estas cuestiones, dice, bueno, por ejemplo, a veces hay preguntas típicas, ¿no? Preguntas como están acá. Dice, bueno, ¿qué deberían hacer las organizaciones? Las organizaciones, ¿ser responsables de su propia gestión de ciberseguridad? Y sí, la respuesta es de luego. Y algunos dicen, pero depende. Y también es depende. Hay diferentes. No hay una respuesta única. No hay respuestas únicas en muchos casos porque recuerden que la ciberseguridad es un trabajo en equipo. O sea, el tema el tópico en sí de la ciberseguridad, y más si lo llevamos a la seguridad de información, porque hoy estamos hablando de ciberseguridad, es un componente de la seguridad de la información. ¿Para qué? Para que veamos 360 grados. La ciberseguridad está más enfocada, recuerden, que en la parte digital, en el contexto digital y en las infraestructuras que lo soportan. En cambio, la seguridad de información no solamente es lo digital y las infraestructuras que lo soportan, sino todo aquello que tenga valor. La ciberseguridad, por ejemplo, no me va a ir a ver, por ejemplo, como concepto como tal, ¿no? No sé, la estructura de edilicia, por ejemplo, no sé, a ver cuáles son los valores, por ejemplo, por ejemplo, a nivel de puesta a tierra, por ejemplo, para hacer el análisis de tulímetro o un análisis de partículas en tal lugar. No, o quizás sí, dependiendo cuál es el alcance. Pero en cambio la seguridad de información como tal sí tiene ese rol de ver en 360 grados todos los componentes, ¿no? Entonces, algunas de estas preguntas que van a aparecer acá, por ejemplo, cómo el gobierno debe obligar a las organizaciones, cómo, por ejemplo, se exige, por ejemplo, a las organizaciones que comparten información, se debería exigirse, bueno, en realidad, la exigencia a veces no funciona, salvo bueno, en algunas estructuras o más verticalistas o más por ejemplo, que pueden funcionar, por ejemplo, en fuerzas de seguridad, en fuerzas armadas,
Pero en otros lugares, entre lo que es el sector público-privado, en realidad no funciona. Entonces no se puede exigir, salvo que sea, no sé, una normativa de cumplimiento obligatorio, por ejemplo, datos personales. ¿Por qué? Porque son los datos personales de la sociedad, del ciudadano. Entonces deben exigir el cumplimiento y el tema de las medidas de protección. Y esto aplica para todos. Entonces, hay cuestiones que sí y hay cuestiones que no. Entonces, ahí está el punto de vista, es realmente qué es lo que vamos a trabajar y realmente y cómo vamos a trabajar. Para responder todas estas preguntas, realmente hay que hacer muchas cosas, o sea, y a veces no siempre es bueno, ¿no? Y ahí empezamos a hablar sobre el tema de lo que es el tema de la cooperación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del tema, dice, uno dice, por ejemplo, como es el título, lo bueno, lo malo, lo feo de la cooperación. Y lo bonito, dice, uno a veces es muy fácil decir, y otra cosa es hacerlo. Yo les puedo decir, miren, es buenísimo hacer el tema de la cooperación, la colaboración, todo lo demás, y por ahí algunos ustedes van a decir, pero ¿sabes que lo intentamos un montón de veces y no funcionó? Y la verdad que cuando hicimos el modelo de cooperación realmente fue el fracaso. Sí, les tengo que decir, y la respuesta es sí, porque son diferentes. Primero, el contexto, y pasando desde el contexto, realmente cuáles son los requisitos. Y desde luego, también es cuál es diríamos, el compromiso asumido por cada una de las partes. Entonces tenemos un montón de factores. Desde luego hay que hacer todos los análisis correspondientes. Y lleva un tiempo también de esto de madurar, de estar en camino. Quizás lo que empezó inicialmente no funcionó o pasaron otras cosas. Acá, por ejemplo, una anécdota que a veces cuento es que si bien no está asociada al tema de la ciberseguridad, pero está asociada con temas de tecnología, en su momento, cuando se creó hace muchos, muchos años, el tema de cloud, y se hablaba, acá se creó el capítulo local de una organización que se llama Cloud Security Alliance, eh, lo crearon unos colegas. Desde luego, hablar de cloud hace 20 años, o hace 10 años, por ejemplo, no sé, 2012, hace 10 años, todos lo miraban cloud. ¿Quién va a llegar a cloud? Los auditores mismos, nosotros, incluso en esa época estaba trabajando más que nada para organismos de certificaciones con el tema de auditorías, en temas de ciberseguridad, de seguridad de información. Y, y dentro de nuestras casas, o las casas de recomendación y todo lo demás, no estaba bien visto la palabra cloud. Y uno decía, pero mira que cloud es el futuro. Y internamente decía, ojo que si ustedes con el tema de cómo se analiza y los riesgos que tenían sobre el tema del futuro de cloud, sí, porque había un montón de riesgos en ese momento, no había las medidas como existen ahora los proveedores o la robustez que tienen los proveedores. Y a lo que voy es, ese modelo que no funcionaba y a lo que quiero llegar es ese modelo que en su momento por ahí, uy, la verdad es que hicieron mucho, mucho esfuerzo los colegas, hicieron muchísimo esfuerzo para que funcione, no terminó funcionando como quizás ellos lo tenían previsto, pensado o planeado, y pasaron varios años después, donde nosotros hemos empezado a participar y a tener algún rol ahí de diferente, y empezó a funcionar. Que tampoco funcionó al 100%, pero empezó a tener otro tipo de enfoque, y después con el tiempo va a tener otro enfoque. A lo que voy es que a veces se inicia en algo y no funciona, pero porque hay que ver el contexto, hay que ver todo lo que confluye a eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no valga la pena, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Como dicen las amigas mías, hay que intentarlo realmente y bueno, y después, y de último, y si no funciona, bueno, no, buena experiencia, nos reiremos, ¿no? Pero bueno, pero sobre todo es agarrar y no bajar los brazos y sobre todo seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, a lo que voy es el tema que a veces no siempre es fácil hacerlo y el tema, claro, y como dice la pregunta, ¿la cooperación hasta qué punto entonces? Bueno, ahí el tema es eso, ¿no? Porque uno dice, sí, ¿cuál es la cooperación? O sea, ¿qué tan importante es? Para algunos dice, es muy importante, para otros no es importante, se puede hacer, no se puede hacer. Y realmente es un montón de cuestiones realmente que ahí empiezas a trabajar y es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo trabajamos? Y bueno, va a depender qué es lo que tenemos que proteger, ¿no? Y les cuento y algo muy breve, porque para no aburrirlo, y a ver qué es la cooperación civil o cómo interactúa la sociedad civil. Yo estaba comentando al principio de algunas organizaciones que ya vienen trabajando hace mucho tiempo en formas directas o indirectas con el tema de la ciberseguridad, como la empecé en la cuarta o quinta Filmina. Le voy a dar una experiencia tangible y una experiencia de cómo empezamos en casa, ¿no? Porque uno dice, bueno, nosotros en casa dijimos, bueno, tenemos estas buenas intenciones, queríamos la cooperación, es algo que siempre venía, ¿cómo vamos a colaborar? ¿Cómo vamos a cooperar? ¿Cómo vamos a tratar de volver a la sociedad? ¿Cómo vamos a ayudar a formar profesionales? ¿Cómo vamos a poder colaborar aquellos al tema con el tema de la igualdad? No solamente la igualdad de género, sino la igualdad de oportunidades. Por ejemplo,
Yo vivo en la ciudad capital, o sea, pleno microcentro, pero después, a kilómetros de acá, de la ciudad, hay gente que no tiene por ejemplo, las oportunidades para estudiar, porque como dicen acá, si todo está en capital, pero en la provincia no, se dice Dios está en la capital, pero solamente está en capital, tiene capital, ¿no? Pero a lo que voy es cómo se colabora y cómo se trabaja. Entonces nosotros empezamos, dijimos, bueno, perfecto, empezamos a trabajar, en casa dijimos, vamos a crear, hemos creado, diríamos, funcionó de una forma. Después tuvimos lo que digamos golpe de timón, cambio de timón, y ahora nuevamente estamos reacomodando y optimizando y mejorando esos procesos. ¿Esto quiere decir que, no, que falló? No, no falló. Simplemente el enfoque en ese momento o el contexto era diferente y ahora los contextos son totalmente, hemos tomado la parte de aprendizaje, ¿no? Entonces el contexto, por ahí, algunas cosas son iguales, pero lo que hemos tomado, lo más positivo es el tema del aprendizaje, ¿no? Y a partir de ahí entonces hemos creado, por ejemplo, lo que se llama un centro y más que nada es el tema de la cooperación y colaboración. Si bien el 100% de las actividades que se tenían previstas no se lograron el 100%, por cuestiones, como les digo, de contexto, y se sigue trabajando sobre el tema de la cooperación y la cooperación más que nada del tema de la organización. Entonces, la idea es construir, por ejemplo, con centros. De hecho, hemos hecho el ejercicio de construir incluso con fuerzas federales para el tema, por ejemplo, en Latinoamérica hemos colaborado con muchas fuerzas federales e incluso con fuerzas armadas con el tema del fortalecimiento, ya sea en los centros de respuestas o en el diseño, en el armado o en la capacitación, en la formación con relación de ahí, ¿no? Desde luego también empezamos a ver cuestiones por medio del laboratorio de investigación y desarrollo. Por ejemplo, ahora estamos teniendo proyectos relacionados puntualmente sobre el tema, por ejemplo, de la parte de la parte de blockchain, perdón, blockchain bueno, también tenemos el tema de blockchain, por ejemplo, el tema de la fintech. Entonces, todas son cuestiones para qué, para poder devolver hacia la sociedad. Y desde luego, y uno dice, pero bueno, ¿cuál es la comunidad objetivo que tienen ustedes? Y bueno, la comunidad objetivo es claramente, nosotros tenemos un RFC que está publicado en internet, que después lo tenemos más adelante la filmina, es todos aquellos que tengamos un acuerdo. Si nosotros tenemos un acuerdo con una organización, tenemos el acuerdo marco y después tenemos acuerdos específicos. En algunos, por ejemplo, incluyen de qué? De formarlos, capacitarlos, casi la mayoría es formación y capacitación, y en otras cuestiones más que nada de monitoreo, o en otras cosas, por ejemplo, también de buenas prácticas, o poder colaborar en el tema de intercambio de información, indicadores de compromisos y todo. Por ejemplo, y dentro de esto, como a veces decimos que lo que hacemos y lo que hacemos dentro de in-house es varias cuestiones. Hacemos cuestiones que tenemos algunas en mayor medida u otras en menor medida, pero siempre estamos de colaborar. Y en el tema del entrenamiento, y algo que no menor, es, por ejemplo, acá me lo voy a anotar porque después me había olvidado de algunas cuestiones, es, por ejemplo, más allá de los entrenamientos que tenemos nosotros, de los entrenamientos gratuitos con las otras organizaciones, vieron que tenemos muchas cuestiones de concientización, de visibilización, de espacios para que todos tengan su espacio. Nosotros como organizaciones no es una organización que solamente somos nosotros, es todos los que tengan ganas de participar, de colaborar, de dar algo, tienen las puertas abiertas. Y después tenemos sobre el tema de estos entrenamientos, que son entrenamientos en temas de formación, y entrenamientos con relación al tema de qué, de ejercicios, por ejemplo, entrenamientos o ejercicios cibernéticos, los famosos juegos cibernéticos, ¿para qué? Para tratar de ver realmente de reforzar esas cuestiones y esas cualidades y esas capacidades de las personas, ¿no? También trabajamos con otros componentes, que por ejemplo, no sé si lo tengo acá, bueno, para comentar, es también, trabajamos con cuestiones de género, o sea, hay de hecho una comisión de género donde la igualdad fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. También estamos con el tema de las telcos u organizaciones, por ejemplo, más que nada ISP, y sobre todo las organizaciones civiles que brindan otro tipo de servicio hacia la comunidad, ¿no? Recuerden que nosotros siempre lo hacemos bajo el modelo de esto. Y si la comunidad en sí quieren, por ejemplo, no sé, reportar un incidente o, por ejemplo, quiere reportar, por ejemplo, algunas cuestiones, puede hacerlo directamente o directamente se puede trabajar con modelos de colaboración y cooperación. Bueno, o sea que nosotros venimos haciendo el rol desde el punto de la organización civil o del sector civil
no solamente nosotros, no es que seamos nosotros únicos, hay muchas organizaciones que lo hacen. Hay, hay asociaciones, hay fundaciones, acá en Argentina hay varias asociaciones y fundaciones que trabajan sobre esa misma línea, en otros países también, y realmente cuanto más seamos es mucho mejor porque hay mucho, mucho para hacer y mucho para brindar y mucho para colaborar dentro de este esquema, ¿no? Bien, ahora le voy a hacer una pregunta al público, que es una pregunta que, y aparte de tener el espacio de preguntas y respuestas que me van a compartir acá los colegas de Policía Cibernética, me van a decir realmente cuáles son las 6 preguntas del público, ¿no? Pero realmente una pregunta que quisiera hacerles a todos los que nos están oyendo es, ¿ustedes creen que es importante que la sociedad civil participe activamente en temas de ciberseguridad? Esa es una pregunta al público, ¿no? O sea, ahí van a tener las respuestas, o sea, ahí van a tener los colaboradores de las respuestas, ¿no? Y ahí también espero a los colegas a ver si tenemos más preguntas, algunas preguntas que nos puedan transmitir. Así es, ingeniero. Gracias por esta información que nos acaba de proporcionar. De igual manera, para quienes nos están visualizando, les hacemos saber que se enviará el enlace en unos momentos para que puedan dar respuesta a la pregunta que acaba de ser formulada por nuestro ponente. Quisiera pedirle, por favor, si nos ayuda a responder. Nos preguntan, ¿cómo puedo saber si mi red está expuesta? Bueno, es una muy buena pregunta y es una linda una pregunta porque ya hay un interés en eso me encanta, me encanta. Bueno, primero, bueno, la red, uno dice la red puede ser una red pequeña de una red de, no sé, por ejemplo, de una subnet de 250 hosts, o una red bastante más grande. Entonces, lo primero es, si es una sola salida, que diríamos como la salida por ahí, sin, a ver, no necesitas, o ir en la parte técnica, es en la salida tratar de colocar, por ejemplo, un analizador, por ejemplo, podríamos colocar, por ejemplo, un sensor. ¿Un sensor qué quiere decir un sensor? En realidad un sensor, a veces la palabra sensor todos se les paran los pelos. No, no se les paran los pelos. En realidad un sensor es algo que detecta y recolecta información. Por ejemplo, puede ser un sensor que es un IDS, que más que nada que recolecte información estadística para ver qué tipo de protocolos viajan, ¿no? Entonces, ese sensor los pueden agarrar e instalar, por ejemplo, puede ser un open source, puede ser un Suricata, o hay un montón de sensores incluso ya hasta armados, por ejemplo, hay un montón de distribuciones de Linux que se pueden colocar directamente para que, colocado en modo bridge, o sea, significa que no altera el tráfico, simplemente que me permita pasar de ahí, y toda esa información que va pasando lo va registrando. Va registrando, no sé, por ejemplo, tomar un muestreo no menos de 7 días, porque a veces también depende del tipo por ejemplo, de malware que tengamos en la red, si hay alguno, no, también hay detecciones, dice, bueno, hay algún tipo de sensor, entonces se tratan los sistemas también se pueden hacer, están en modo zombie, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tomo una muestra de 7 días y en esos 7 días a ver si se fija qué tipo de protocolos como que interconectan, ¿no? Esos protocolos que interconectan, dice, bueno, muy bien, este protocolo es válido, no es válido, esta información sale. Recuerden que acá con el sensor, de luego la configuración es no violar la privacidad, pero sobre todo es saber realmente los protocolos. Por ejemplo, requerimientos de DNS, realmente para ver qué tipo de requerimiento es un requerimiento válido, si hacia dónde va, hacia dónde están las conexiones, qué tipo de conexiones. Y es más, puede ir uno más allá, por ejemplo, también puede tener un equipo de borde. El equipo de borde me refiero a un equipo que está conectado hacia Internet, puede ser el equipo, puede ser una marca que tenga realmente con los features de seguridad para saber realmente qué es lo que está pasando y hacer el monitoreo. Y también vamos al caso también hipotético de que, por ejemplo, la organización no tenga, por ejemplo, un equipo de esas características. Hay también distribuciones de Linux que me permite trabajar de esa forma y también monitorear y registrar todo el contenido para saber si esos son sitios que son sitios considerados malos o considerados buenos. Y eso, a su vez, si quisiéramos todavía colocar un poquito más de inteligencia me refiero de análisis más en tiempo real, esos sensores los podríamos interconectar también para ver si realmente son sitios que están en listas negras, entonces uno puede dejar directamente todo el listado. Hay también universidades que colaboran con el tema de las listas negras. No solamente es comercial, porque uno dice, sí, pero esa información me la da solamente a nivel comercial. No, la respuesta es no. Hay muchas universidades que tienen trabajos de investigación y trabajos de laboratorio que colaboran gratuitamente con el sistema de las listas negras. Desde luego, no va a ser una actualización diaria, pero capaz que a los 7 días es la actualización de 5 días o 7 días.
que sacan esa actualización, entonces los equipos van a hacer ese get, hacen esa consulta y después comparan. Si esa lista está en sitio, por ejemplo, considerado que son de categorías riesgosas, automáticamente se bloquea y es una forma también de VAR. Otra forma también es ver, por ejemplo, de analizar dentro de la red y analizando sobre estos modelos de paquetes, si salen conexiones cifradas realmente a sitios extraños, entonces empezará el monitoreo. O en qué momento existe el tráfico, cuál es el volumen de tráfico, qué tipo de tráfico está pasando. También puede ser cuestiones de esto. O también podría ocurrir que, por ejemplo, no sé, hay sistemas que están infectados y entonces cuando toman el control hacen lo que hacen es hacer el reconocimiento, el escaneo dentro de ahí. En algunos casos son escaneos que son fáciles de detectar, porque le llamamos los escaneos sucios, ¿no? Que son escaneos ruidosos, que hacen ruido, por el protocolo que utilizan en el protocolo ISMP. Entonces el protocolo es un protocolo de StarPlay, entonces es un protocolo que para el analista de ciberseguridad es muy fácil identificar y ese protocolo que es ruidoso, ¿no? Que es el que, hagan de cuenta que es el que entra, como el que el ladrón entra al cuarto, a la casa y se lleva todo por delante, en lugar de ir a ver qué hay quiénes personas hay en cada lugar, se lleva todo por delante y es ruidoso. Y hay otro que es muy sigiloso, que es el escaneo, el esnifeo pasivo, que es recolectar la información, simplemente está esperando y tomando la información de que se interconectan directamente a la interfaz. Entonces, ¿se puede hacer ese análisis? Sí. La respuesta es sí, usando, por ejemplo, un sensor, lo mejor es sensor, y si tienen varias redes, varios sensores se recolectaron en un solo lugar. Y después esos sensores se los pueden tranquilamente hacer después en un dashboard, por ejemplo, no sé, se puede usar, no sé, un complemento de Kibana con Logstash, y hay un montón de componentes que se pueden hacer también ahí, ¿no? O si se tienen las herramientas, mejor todavía, ¿no? Pero es la forma. Muchas gracias por la información. De igual manera, quisiera preguntarle, ¿qué, qué aspectos de seguridad debo revisar cuando adquiero un equipo de cómputo y cuáles otros aplicar para mantenerla segura? Bien. Acá tenemos varios componentes. Cuando hablamos de un equipo de cómputo, bueno, puede ser desde una portátil, desde una PC, un servidor. Primero, desde luego, que venga con el software licenciado, que es lo importante, o si se van a implementar un software, no sé, un open source, desde luego solamente en la adquisición hay que ver realmente cómo es el pliego. Cuando hablamos de la seguridad, hablamos no solamente de la cuestión del software, también vemos las componentes, por ejemplo, si se adquiere un equipo de cómputo, hay que ver el tema de la memoria, el tipo de discos, si son discos mecánicos, son discos sólidos, depende de qué función va a cumplir. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, sí, pero aplico la seguridad y me puede afectar la seguridad, sí, si yo tengo un disco, por ejemplo, mecánico, un ejemplo de 5.400 revoluciones, para ejecutar procesos de alta carga o alta demanda, me va a hacer automáticamente un cuello de botella y me va a tirar el sistema abajo. Puede pasar también de que tenga, por ejemplo, el tema de consumo, el consumo de la fuente. Entonces la fuente dice, pero el fuente es importante, sí, la energía es importante, porque dependiendo del tipo de procesos que hay, va a necesitar más energía para ejecutar ciertos procesos, por ejemplo, para utilizar, por ejemplo, ciertas cuestiones más analíticas o, por ejemplo, o técnicas criptográficas, entonces voy a necesitar más poder de cómputo. Por eso viene la parte de hardware. Después la parte de software es, si es un equipo portátil, vamos a suponer que es una portátil, una notebook, voy a ver cuál es el sistema operativo. El sistema operativo, desde luego, tenés el último sistema operativo, pero más allá del sistema operativo que está licenciado, es el tema de ver cuál es la garantía que voy a tener con relación al equipamiento, y después las técnicas o los otros software que voy a tener. Por ejemplo, si voy a tener software antivirus, el software antivirus es independiente o es de la institución, y a partir de ahí. Hay que armar lo que se llama un estándar técnico para el tema de la contratación de dispositivos. Una cosa es el estándar técnico para el usuario que no utiliza, por ejemplo, ciertas aplicaciones, un estándar técnico para técnicos especialistas, por ejemplo, que trabajan en área, para investigadores que necesitan mucho poder de cómputo, quizás porque están usando, no sé, herramientas de reconocimiento o herramientas de investigación para el tema de su actividad. Entonces ellos necesitan, por ejemplo, los investigadores de las fuerzas de seguridad necesitan tener equipos de cómputo realmente robustos, y a veces uno los ve que no tienen, y como no los tienen, por ahí se llevan hasta de la casa para poder ejecutar. Entonces es importante eso también de que tengan los componentes, ¿no? Pero sobre todo cuando es un equipo nuevo, es realmente ver cuál es el requerimiento. Después, siempre es con el software, en el caso de que sea un software no sea licenciado, que se le tenga la licencia, y depender también del tema de la garantía y del tiempo de licenciamiento, ¿no? 1 año, 2 años, dependiendo del licenciamiento. Pero es importante tener el licenciamiento. En el caso de que sea, no sea un open source, bueno, es diferente y hay que usar las medidas necesarias. Para el caso, por ejemplo, de otros equipos, por ejemplo, en el caso, no sé, por ejemplo, de equipos de borde, porque estoy pensando, porque bueno, es un abanico muy grande el tema de los equipos.
que bueno, también tenemos que ver también el tipo de firmware que tiene, el software que tiene, el soporte que tiene, y si son equipos realmente, me refiero, significativos, donde cumplen un rol prioritario dentro de la organización, realmente ver realmente cuál es la capacitación que se tiene también el equipo, ¿no? Porque la gente que va, o sea, el equipo, o sea, la capacitación que viene asociada a ese equipo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Roberto Elorza. ¿En los sistemas de software libre o código abierto existen los mismos riesgos en cuanto a la seguridad de la información? Sí, en todo software, o sea, o sea, todos, o sea, y desde luego la actualización es también la experiencia de cada uno de los profesionales o de las áreas. A veces es interesante arrancar desde una experiencia de un software libre y después hacer las adaptaciones y hacer su propio diseño o su propio software directamente y mantenerlo en el tiempo, ¿no? Que eso es algo muy bueno de mantener en el tiempo su propio desarrollo y no ser por ahí dependiente de las licencias o dependiente del recambio de tecnología, pero bueno, eso lleva una inversión muy alta también. Muchas gracias. Hay una frase que señala que las organizaciones que gastan más recursos en café que en ciberseguridad merecen ser atacadas. ¿Cuál sería la recomendación para estas? Esa frase es divertida, la verdad que no la he escuchado, pero bueno. También puede ser fruta, ¿no? Pueden invertir en frutas también, ¿no? No solamente en café. Es una frase divertida. Bien. Bien, muchas gracias. Es muy importante la información que acaba de compartir con nosotros. De igual manera, quisiera que nos diera recomendaciones para la sociedad en general y así también para las organizaciones e instituciones que se dedican a este tipo de temas. ¿Qué recomienda para ellas en cuanto a capacitación del personal y otros temas de ciberseguridad? Bien, a todas las instituciones esto aplica para todas, es el tema de la concientización permanente. Y más allá, por ahí los roles que tienen los diferentes líderes que están al frente de ello, es el tema del apoyo. El apoyo permanente. Eso quiere decir, ¿en qué consiste el apoyo? En darle el espacio a cada uno de los profesionales en el tema de formarse, de incentivar a formar, e incentivar a implementar buenas prácticas, adoptar buenas prácticas, a evaluar modelos de cooperación y colaboración. Eh, Eso es por un lado que es muy importante porque a veces y nos hemos encontrado en cuestiones por ahí, en algunas oportunidades, que muchos profesionales quieren especializarse o aprender o capacitarse en forma permanente y a veces no consiguen los permisos correspondientes, ¿no? Porque lo ven como que es una pérdida de tiempo, o es algo que no aplicaría o que no estarían alcanzados o que no existen ese tipo de tales riesgos en el tema de la empresa o de la organización. Y es algo que no es así. La verdad que estamos todos estamos expuestos y siempre vamos a estar expuestos. Cuanto más capacitados, cuanto más concientizado esté en sí la sociedad, vamos a poder identificar rápidamente un potencial riesgo y a partir de ahí tomar las medidas necesarias, o por lo menos informar a la persona que conoce o a la persona realmente a dónde conocer. A nivel de sociedad, siempre les digo, formarse, el tema de la ciberseguridad es una tarea de todos, o sea, desde la parte, por ejemplo, uno dice, pero yo estudio por ejemplo, de desarrollo. ¿Es importante? Sí, la ciberseguridad necesita muchísimos desarrolladores. Estoy estudiando redes, ¿me sirve? Desde luego, la ciberseguridad, todos los componentes, todas las cuestiones tecnológicas son necesarias. Y sobre todo el tema de la formación y formación y capacitación. Es continuar la capacitación y la formación esto es permanente, uno va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, y les puedo asegurar que en la experiencia que uno tiene de aprender en forma constante, y ahí soy un poco apasionado de aprender y de certificarme los conocimientos y todo lo demás, y es que uno cada vez que más aprende, cada vez menos sabe. Entonces eso es necesario siempre seguir adelante. Y tengan en cuenta que hay un montón de tecnologías también, ¿no? De tecnologías que existen, como por ejemplo el tema de blockchain, como el ejemplo de machine learning, como el tema de inteligencia artificial, son cuestiones que
realmente son modelos que han quedado, van a venir y van a venir muchos más. Entonces, eso es por nombrar algunos, hay muchísimos, sobre el tema de cómo manejar, sobre el tema de Kubernetes, sobre el tema de cloud. Entonces, todo ese lindo ecosistema es lo que tienen que aprender y formarse, ¿no? Hay un campo muy, muy grande de trabajo, hay una gran necesidad de este tipo de roles, y sobre el tema profesionalizarse, no solamente de quedarse, empezar y conocer esa temática, sino ir aprendiendo constantemente. Gracias a, digamos, uno es agradecido también con el tema de las organizaciones, porque cada vez hay más instituciones que colaboran con el tema de capacitación y de concientización, pero también se necesitan más y un gran involucramiento. Y sobre todo, el tema es que todos seamos conscientes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de persona, cuando hablo a nivel personal, hablo, por ejemplo, que todos tener una mínima sospecha. Bueno, por ejemplo, si me llega un correo que no lo recibí, que me dice me voy a ganar tal cosa, nadie regala nada. Nadie regala un iPhone, nadie regala un viaje, no sé, en un crucero. Eh, Tener el segundo factor de autenticación y cuidar el tema de la privacidad y exigir también los derechos del tema de decir, bueno, muy bien, exigir realmente, por ejemplo, de acuerdo a la información que suministra o qué tipo de información, realmente dónde se va a guardar esa información, qué se va a hacer con esa información, e informarse. Informarse, estar informado, leer un poco más sobre el tema de la privacidad, leer qué se hace con los datos, porque los datos hoy pues, más allá de ser un gran valor, también genera esto de una gran cantidad, diríamos, una denegación de servicio, por decirlo así, de forma de información que recibe diariamente, y en esa información posiblemente va pasando. Son todas esas bases de datos que quedaron tan expuestas o datos que van compartiendo y después hace que uno pierda, por ejemplo, la objetividad del trabajo y de la operación diaria, ¿no? O del aprendizaje, por ejemplo, del día a día, ¿no? Pero siempre es aprender constantemente, actualizarse, no solamente en ciberseguridad, esto aplica para todos los aspectos de la vida, y sobre todo y compartir, también es compartir, es importante. Muchísimas gracias por esta explicación y pues para las personas que nos están visualizando, quiero repetir la pregunta que hace un momento realizó el ponente. ¿Es importante que la sociedad civil participe con la ciberseguridad? Sí, no, y por qué lo consideran de esta manera. Maestro, pues sería todo por el momento. Le agradecemos muchísimo su participación y esta importante colaboración que ha hecho con nosotros aquí en el estado de Oaxaca. A nombre de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Unidad de Policía Cibernética, le agradecemos mucho su distinguida participación. Fue un honor haberlo tenido con nosotros y esperemos contar con su colaboración en actividades futuras que se nos presenten. Bueno, muchas gracias y también agradecidos nosotros por la invitación, agradecidos también de la parte de nuestro lado, desde el Proyecto Aurora, y también a disposición para lo que requieran, ¿sí? Y sobre todo, nuevamente felicitarlos y bueno, que continúen ahí los éxitos y continúen adelante con el tema de la formación, capacitación y sigan concientizando a toda la población. Y gracias a todos los que estuvieron ahí presentes y escuchándonos. Muchísimas gracias, maestro. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima.